Quiero que nos pongamos de pie para leer el versículo base el día de hoy. Y obviamente pues hoy estaremos predicando un tema que gira en torno a las madres. Gracias, Señor, por tu palabra. Dice, después de la muerte de Ahor, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en mano de Javín, rey de Canaán, el cual reinó en Hazor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Aroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros errados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Y gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Pueden sentarse, por favor. Hoy estaremos predicando bajo el título Mujeres que levantan naciones. Mujeres que levantan naciones. Iglesia, Dios usa madres que escuchan su voz y permanecen firmes en medio del caos, en medio de lo que acontece en su entorno. Y Débora era una de esas madres ejemplares. El libro de Jueces, ustedes recuerdan que hicimos una serie sobre el libro de Jueces y nos dimos cuenta lo mal portado que eran los israelitas en este libro, por usar una palabra. Y el libro de Jueces es un libro muy triste y a la vez es un libro, uno de los libros más esperanzadores en la Biblia. Triste porque estudiamos el declive de la nación y se refiere y trata sobre cómo Israel fue literalmente de mal en peor, en espiral, de mal en peor, y malo y malo y malo. Pero también esperanzador porque independientemente de la maldad del pueblo, Dios nunca dejó de extenderles su gracia. Independientemente de que el pueblo se alejaba de Dios, Dios nunca dejó de escuchar sus oraciones y responder sus oraciones. Estamos aquí. Amén. Se recuerdan que hablamos de cómo el libro cierra con uno de los pasajes bíblicos más preocupantes y alarmantes, 21-25, que dice, en estos días no había rey en Israel y cada cual hacía lo que bien le parecía. Algún parecido con la realidad es pura coincidencia. El disclaimer. Miren, iglesia, en esos días Dios levanta a una mujer y no la levantó en el mejor de los escenarios. Yo sé que nosotros a veces quisiéramos como que a la hora de que Dios nos llame o Dios nos dé más responsabilidad, como que el Señor se encargue de poner todo en orden, pues para poder fluir, ¿no? Para poder hacer su voluntad, para poder hacer lo que Dios nos llamó a hacer sin ningún tipo de oposición. Amados, y Dios llama a esta mujer, a Débora, en un momento y en una situación que no era la ideal, pudiéramos decir, para asumir el rol de líder, para asumir la responsabilidad de guiar a la gente. En medio de ese caos y en medio de la situación, no solamente Dios la llama, sino que ella también responde al llamado. Dios nos llama muchas veces y muchas veces nos hacemos los desentendidos. Gracias a Dios que esta mujer decide responder. Y esto, obviamente, la vida de Débora, una mujer que fue profetisa, que fue juez, que fue líder espiritual, que fue consejera, que fue guerrera y la voz de toda una generación, la vida de ella nos enseña que las madres pueden influenciar mucho más allá de la familia inmediata, mucho más allá de sus hijos, mucho más allá de sus casas, madres. Madres, ustedes no están limitadas
a sus hijos, no están limitadas a su casa, no están limitadas al entorno que usted entiende que, entre comillas, es su límite. Tu influencia como madre puede ir mucho más allá de lo que piensas y te imaginas. Lo primero que quiero resaltar de la vida de Débora es que esta mujer, obviamente, escuchaba la voz de Dios. Débora fue levantada como profetisa en un tiempo donde había la necesidad de escuchar de Dios. Entienda bien. Débora fue levantada en un momento específico donde se necesitaba a alguien con el oído listo, ready para escuchar la voz de Dios. Y en ese momento donde era necesario que la gente prestara atención a Dios, Dios decide levantar a una madre. Aleluya. Madres, yo sé que muchas veces ustedes tienen una carga tremenda. El pasaje nos dice que Débora era profetisa, nos dice que era esposa y en Jueces 5 nos dice que era madre. Sé que a veces madres ustedes tienen muchas cargas y no quisieran más cargas. Sí o sí. Pero ustedes tienen algo muy especial y es que son sensibles a la voz del Espíritu Santo. Debemos admitirlo, que las madres, será porque han desarrollado un sexto sentido como madre, son más susceptibles y más sensibles a la voz del Espíritu Santo. Yo estoy convencido que Dios me habla mucho a través de mi esposa, pero a veces nosotros no queremos escuchar. La voz de tu esposa, hombre, es la voz más parecida a la voz del Eterno. Aleluya. La voz de tu madre es la voz más parecida a la voz de Dios. Miren, Dios le revela su voluntad a aquellos que viven cerca de Él. Y aunque la Biblia no nos especifica mucho, yo creo que Débora desarrolló un sentido, una habilidad de escuchar de Dios. Obviamente, pues Dios le dio el don, pero también tuvo mucho que ver con su rol de madre. Porque las madres tienen la capacidad, el talento, el don de decirte, mi hijo, por ahí no es. Y si tú decides irte por ahí, tendrás que lidiar con las consecuencias. Como dicen en Dominicana, con la secuesencia. Pero igual tendrás que lidiar con las consecuencias de el no escuchar a mamá. No digo que sean infalibles, pero sí entiendo que las madres, aquellas que son responsables, aquellas que aman de verdad, cuando aconsejan lo hacen desde un corazón sin ningún tipo de agenda, sin ningún tipo de nada oculto, sino más bien de un corazón que realmente quiere lo mejor para sus hijos. Y este punto es de que Dios usa corazones disponibles, no solamente a perfiles visibles, pudiéramos decir. Miren, la Biblia nos hace mención de muchas mujeres que tenían ese don profético. Está Miriam, está Ana, las hijas de Felipe, muchas mujeres. Y como madres, aquellas que son madres, ustedes saben que se les extiende a ustedes muchas responsabilidades. Porque tienen que ser madre de sus hijos, a veces tienen que ser madre de sus esposos. Tienen que ser, reprendan al diablo, Pero ustedes tienen muchas responsabilidades. Igual Dios tiene un plan con ustedes. Y al final del día Dios sabe que ustedes tienen muchas responsabilidades. A Dios no le tomó de sorpresa el hecho de que como madre, como esposa, como hija, tienes muchas responsabilidades. Igual Dios te está llamando. Como leímos con Débora, ella tenía bastantes responsabilidades. Era la cabeza de la nación en ese momento. Y el pasaje lo primero que nos dice es que era profetisa de Dios. Ella representaba a Dios delante del pueblo. Ella hablaba de parte de Dios. Y Dios la llamó porque ella estaba disponible. Iglesia, la disponibilidad es imprescindible
en el reino de los cielos. Dios sigue hablando y sigue buscando personas que sean sensibles a su voz. Dice Hebreos 1:1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos, en otro tiempo a los padres por los profetas. Miren, la mayor influencia espiritual de una madre no está solamente en sus palabras, sino en su relación con Dios. Madres, no es solamente lo que le enseñan a sus hijos, no es solamente las palabras que son muchas veces palabras sabias. La Biblia nos dice, y no menosprecies la dirección de tu madre, dice Proverbios. Pero muchas veces serás de mayor influencia cuando tienes o desarrollas la habilidad de escuchar a Dios y poner a Dios en todo tu quehacer. Nuestros hijos, ustedes saben que nuestros hijos no necesariamente hacen lo que uno les dice. Ellos hacen lo que nos ven a nosotros hacer. Y tenemos que, obviamente, pues dirigir y guiar con el ejemplo. Madres, la mayor influencia que puedes tener sobre tu hijo o la mejor manera de ministrar a tu hijo, de guiar a tu hijo, es teniendo tú una relación con Dios. Es teniendo tu intimidad con Dios. Yo sé que uno, pues obviamente, madres que tienen experiencia de vida, que han pasado muchas cosas, ustedes tienen bastante que enseñarle a sus hijos. Y le aplaudimos, porque la experiencia siempre, ciertamente, es buena maestra. Pero más que la experiencia, es tu intimidad con Dios lo que va a ser de mucha incidencia e influencia en la vida de tus hijos. Y tengo para decirte que tu influencia no está solamente limitada a tus hijos. Tu influencia está limitada también, puede alcanzar también a tus nietos, puede alcanzar a sobrinos, a tu entorno. No sé si ustedes recuerdan que hace mucho tiempo les compartía que mi madre los fines de semana me llevaba donde mi abuela y yo me pasaba el fin de semana donde mi abuela y no me gustaba porque donde mamá no había televisión y no podía yo ver mis muñequitos. Pues me compraron una televisión para mamá y ahí tenía televisión igual, yo no quería ir. Pero nunca se me olvida que estando niñito así como Eli, recuerdo que siempre mamá en la madrugada comenzaba a tocarme y a hablar. O sea, a ungirme. Yo no entendía lo que mamá estaba haciendo. Pero ella tenía obviamente aceite en la mano y yo nada más escuchaba el... Y era el... Y yo honestamente no recuerdo una sola palabra que mi abuela haya orado por mí. Una sola, no recuerdo. Pero recuerdo, y esto es increíble porque recuerdo de niño pensar y razonar y decir, pero ¿por qué mamá tiene que hacer esto ahora? Si el sueño está más bueno. Yo estaba chiquitito, pero recuerdo procesar lo que estaba aconteciendo y sentirme como pegajoso. Y como, ¿qué es lo que me está poniendo la doña? Y mamá estaba orando por su nieto. Y yo no sé lo que ella oraba, pero yo creo que tiene mucho que ver con mi vida actual en estos momentos. Y tal vez lo que ella oraba no se cumplió en el tiempo que ella esperaba, pero aquí estamos predicando la palabra. Sucede que mi abuela era pastora también. Y sucede que mi abuela siempre me predicaba. Ahí viene mamá con la misma cantaleta. Ahí viene mamá con lo mismo. Y no necesariamente lo que mamá decía era lo que a mí me impactaba. A mí lo que más me impactaba que ella, siendo una señora mayor, iba a las cárceles. Y andaba predicando, literalmente, caminando. Andaba la doña predicando. Y esa influencia, esa manera de la doña ser, se quedó impregnado en mi corazón. Recuerdo una vez que tenía hepatitis, estaba muy malo de salud. Y había ido al médico. Y obviamente me habían dado medicina y no me sentía bien. Le dije, mami, llama a mamá, que venga y ore por mí. Y la doña llegó. Y yo no me podía parar de la iglesia. No me podía parar de la cama. Y no se me olvida la conversación que tuvimos. Mamá me dice, mijo, estoy aquí porque me llamaste. Gloria a Dios. Yo no dije gloria a Dios. Dije, bueno, gracias mamá por venir. Me pregunta, ¿tú estás enfermo? Ay, sí, mamá, yo estoy muy mal. ¿Y tú crees que Cristo te puede sanar? Mamá, por eso fue que yo la mandé a buscar.
yo no sabía que en ese momento yo veía que ella era lo más cercano a Cristo que yo tenía en mi vida. Y mamá me preguntó, porque mamá sabe que lo que sale del corazón, lo que sale de la boca es lo que abunda en el corazón. Ella quería asegurarse de que yo tenía la fe para creer que Cristo me podía sanar. La doña procedió a ungirse las manos y orar, porque su nieto le pidió que orara. Y tengo para decirles, iglesia, que esa misma tarde yo jugué baloncesto como nunca en mi vida había jugado baloncesto. Mis amigos me decían, tú no estabas enfermo nada, tú estás hablando mentira. Yo, bueno, el que está allá arriba y yo sabemos que yo estaba en la cama. Todo lo que me comía lo vomitaba. La influencia de la madre de mi madre, iglesia. No por lo que ella me decía. Yo no recuerdo los versículos que mamá me ministraba, me predicaba, pero yo recuerdo las cosas que ella hacía. Y la influencia va mucho más allá de tus hijos, mujeres. Y tal vez no tengas nietos, claro. Pero lo que quiero que entiendas es que tu influencia como madre no está limitada, y mucho más de lo que puedas decirle a tus hijos es tu accionar lo que realmente les va a impactar. Estamos aquí. Pero Débora no fue solamente una mujer que influenció con su relación con Dios, fue una mujer sabia que edificó su hogar. La Biblia nos dice en Jueces 4:4 que ella gobernaba, que era profetisa, que era mujer de lapidón. Y creo que de manera intencional la Biblia está mencionando que esta mujer tenía responsabilidades terrenales y responsabilidades celestiales también. Y de manera específica la Biblia nos está diciendo que Dios no separa la espiritualidad de la vida familiar. Y usted puede ser un hombre de familia, una mujer de familia, sin dejar de ser espiritual. Yo me imagino, o sea, no sé por qué obviamente la Biblia no da esos detalles, pero yo me imagino que tal vez para Débora era un reto el ser esposa y ser líder de Israel. Y la Biblia nos dice que ella era profetisa y mujer de lapidón. Nos está diciendo la Biblia, entienda bien, que era profetisa, ejercía una función ministerial y estaba sometida a su esposo. Eso es lo que nos dice la Biblia. Todos asociamos la palabra someterse con, no sé, con esclavitud, con desobediencia. Miren, mujeres, ese es el gancho más grande que Dios le tiró al hombre. Tengo para decirles. Usted sabe que Efesios dice, las mujeres que se sometan. Y al hombre les dice, ámala como Cristo ama a la iglesia. Pues yo dije, Señor, pero es un gancho que tú no pusiste aquí. Si una mujer amada es una mujer sometida. Y una mujer sometida es una mujer amada. ¿Qué nos está diciendo el pasaje? Es una mujer que entiende que no puede tomar decisiones sola. Pues no vive sola, tiene un esposo. Y el esposo tuvo también la capacidad y facultad de permitir que su mujer fluyera. Lo que Dios la llamó tampoco fue el límite para su esposa. Y yo sé que hoy en día, pues obviamente la cultura y todo cambia y uno a veces siente como que ciertas palabras como que no encajan, pero sometimiento nada tiene que ver con servidumbre. Tiene todo que ver con aquí estamos ayudándonos. Tiene todo que ver con aquí estoy, soy tu soporte, soy tu ayuda. Estoy aquí para empujarte, ayudarte a avanzar. Porque nosotros los hombres vamos a hablar claro, necesitamos que nos empujen de vez en cuando. Y a veces nuestras mujeres son las que nos empujan, a veces son las que nos empujan a tomar la mejor de las decisiones. A veces metemos la pata, pero cuando metemos la pata es culpa de nosotros, cuando nos va bien, pues fue por ellas. Esa es la regla. Pero Débora era una mujer sometida, una mujer que precisamente tenía la capacidad de escuchar de Dios y sabía ejercer sus responsabilidades sin dejar de ser la mujer de lapidón.
sin dejar de ser esposa. El matrimonio influye directamente en la formación de los hijos. Entiendan bien, mujeres y hombres. Dice, y está obviamente confirmado, está científicamente comprobado, y ya se los mencioné, que nuestros hijos, pues, ellos harán lo que ellos nos ven hacer, no necesariamente lo que nosotros hacemos. Perdón, no lo que les decimos, sino lo que hacemos. Y el matrimonio es una de las herramientas que Dios utiliza para formar. En el matrimonio son formados el esposo y la esposa y también los hijos. Entonces, los hijos aprenden mucho, aprenden más observando que escuchando. Nuestros hijos aprenden a cómo amar, iglesia. Nuestros hijos aprenden a cómo resolver conflictos, el matrimonio. Nuestros hijos aprenden a cómo tratar a otros, el matrimonio. Nuestros hijos aprenden cómo vivir la fe, viendo la relación de sus padres. Este punto es más para los dos que para la mujer, obviamente, pero ustedes me están entendiendo. Probablemente tu hija se busque un hombre que la trate como tú tratas a tu mamá, a su mamá, a tu esposa. ¿Usted sabía eso? O tu hijo tal vez termine con una mujer que lo trate como tú tratas a tu esposo. Tal vez. Hay una posibilidad. Y a veces nuestros hijos toman malas decisiones porque lamentablemente muchas veces lo aprenden en casa. Madres, el orden que tú tengas en tu casa fortalece la capacidad de tus hijos de tomar buenas decisiones. Este punto es para los dos. Porque yo estoy seguro y estoy convencido. Y dígame usted si no es así, pero yo estoy convencido que usted quiere lo mejor para sus hijos. Que usted quiere que sus hijos sean hombres y mujeres de bien, sí o sí. Todo comienza en casa, iglesia. Absolutamente todo comienza en la casa. Nuestros hijos harán lo que nos ven hacer, más que lo que nos escuchan decirle. Así que tenga pendiente esta parte. Débora también fue una mujer que trajo dirección en tiempos de caos. Débora fue levantada como juez en un tiempo, iglesia, donde Israel había perdido la dirección y el norte espiritual. Y jueces no eran necesariamente un juez bíblico. Estos jueces no estaban limitados a los jueces como árbitros que nosotros tenemos hoy en día, que deciden casos, va mucho más allá. Los jueces eran libertadores, eran líderes nacionales. Y el Señor los levantó para que librasen al pueblo de la opresión que estaban atravesando en esos momentos. Los jueces gobernaban, jueces guiaban, corregían y obviamente libertaban al pueblo. Débora obviamente tenía, como leímos, una sabiduría y un discernimiento que fue una autoridad que fue reconocida por Dios. Y el pueblo buscaba consejo bajo la palmera de Débora. ¿Se recuerdan que leímos este pasaje? Iglesia, la palmera significa o simboliza rectitud y sabiduría. Perdón, estabilidad y sabiduría. El Salmo 92:12 dice, el justo florecerá como la palmera. Mientras la nación estaba desordenada, había un lugar donde la gente encontraba dirección, bajo la palmera guiados por Débora. Aleluya. Aleluya. ¿Cuánto no quisiéramos tener, no sé usted, pero tener esa capacidad de en medio de todas las responsabilidades que tenemos, ser de influencia y de bendición a otros? Y lo bueno es que la autoridad, entienda bien, la autoridad verdadera no se impone, la autoridad se reconoce. Como padres, por lo menos yo tengo la mala costumbre de muchas veces imponer mi autoridad. Porque obviamente a veces los niños, ustedes saben, que son muy bien portados.
Y como se portan tan bien, a veces hay que corregirlos para que se porten mejor. Porque siempre, como dicen los gringos, there's always room for improvement. Estamos claros. De que declaren cosas positivas sobre sus hijos, iglesia, ¿eh? Recuerden el poder de la... Estamos aquí hablando en fe, ¿eh? Amén. El caso es que el pueblo subía de manera voluntaria a escuchar a Débora, sin necesidad de ella manipular, sin necesidad de controlar para tener influencia. Tenía influencia porque todos la veían como un ejemplo. Madres, sean ejemplos en casa. La verdadera, vamos a decir, autoridad, la verdadera influencia nace de la coherencia que hay entre lo que se dice y se hace. Hay una diferencia muy grande en decir las cosas y no hacerlas, a decir las cosas y cumplirlas. Ayer tenía una reunión con unos pastores para algo que queremos hacer aquí en el área. Y uno de ellos me decía cómo sus hijos a veces le dicen, tú me mentiste. Porque él le hace promesas y a veces pues no la puede cumplir por razones ministeriales, por X o Y. Y él nos compartía cómo él se ha propuesto siempre cumplir las promesas que le hace a los niños, a sus niños. Y yo dije, yo tengo un chiquitico que me dice lo mismo. Tú me mentiste. Porque tú dijiste que íbamos a ir al parque. Y no hemos ido al parque. Ya yo aprendí que si yo le voy a decir algo, le tengo que decir después que le digo, te voy a llevar al parque. Pero no cuando tú quieras, cuando yo te pueda llevar a la hora que yo puedo. Porque si le digo la hora, él sabe ver la hora y ve la hora y dice, son las 4 y todavía no hemos ido al parque. Y tú me dijiste que era a las 4 que nos íbamos. A las 4:01 comienza a reclamar. Entonces, iglesia, tomamos a la ligera esas cositas porque nosotros entendemos que estamos ocupados y que no hemos ido al parque no porque no querramos, sino porque pues no hemos podido, sí o sí. Nosotros entendemos eso, pero nuestros hijos no. Entonces, de manera, pudiéramos decir, sin intención, le creamos a ellos en la mente, o ellos creen en su mente de que nosotros les mentimos, cuando no es el caso. Por eso tenemos que ser coherentes siempre entre lo que decimos y lo que hacemos. Y pedirle a Dios sabiduría para cuando hagamos una promesa, poder cumplírselas. Este es para ambos, para madres y para padres. Iglesia, lo tomamos a la ligera porque somos hombres y mujeres muy ocupados. Pero no sabemos que estamos marcando a nuestros hijos y nos pierden confianza y nos dejan de creer. Y allí es cuando perdemos autoridad. Allí es cuando la autoridad, ellos nos empiezan a ver como sin respeto y autoridad, iglesia. Y por eso a veces recurrimos a la imposición. Pero la autoridad real no se impone. Autoridad es más que imponerse, autoridad es influencia. Es la capacidad que tú tengas para influenciar a que gente, o en este caso tus hijos, hagan lo que tú quieres que ellos hagan sin necesidad de llegar al extremo de pues, obviamente tener que hablarles mal para que me están entendiendo padres latinos. Iglesia, autoridad es influencia. Y es más bien lo que nosotros hacemos. Lo que nosotros decimos vaya en coherencia con lo que hacemos. Amén. Débora fue una madre que levantó generaciones. La influencia de las madres trasciende lo biológico, iglesia. Débora se convirtió en una figura maternal para todo Israel. Dice Jueces capítulo 5 versículo 7. Las aldeas habían quedado abandonadas en Israel hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. La nación estaba paralizada, iglesia, hasta que
una mujer decidió levantarse, hasta que una mujer decidió tomar acción, pero no solamente tomar acción por tomar acción con propósito. Madres, se levantó como una madre para la nación, dice el pasaje. Se levantó con propósito. Y hay hogares que están espiritualmente estancados porque las madres no se han levantado. Y los hombres tampoco se han levantado. Iglesia, hogares estancados hasta que alguien decida levantarse en fe, en oración y en dirección espiritual. Estamos aquí. Ana formó a Samuel. ¿Qué nos dice la Biblia de Samuel y no el hermano de nuestra queridísima Mariel? Pero ¿qué nos dice la Biblia de Samuel? Samuel tenía el oído finísimo para escuchar a Dios. La Biblia lo describe como uno de los más grandes profetas. Ni una palabra que Samuel habló cayó a tierra, dice el pasaje. Usted se imagina que todo lo que usted diga se cumpla. Pero no es porque Samuel lo está diciendo, es porque Dios se lo dijo a él. Porque tenía el oído afinado, iglesia. ¿Usted cree que Samuel aprendió eso solo? Dice Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 27, si no me estoy equivocando. Por este hijo yo he orado. Madres, por este hijo yo he orado. No, yo voy a buscar el pasaje. No me voy a quedar con esa. No voy a parafrasear. Vayan, Primera de Samuel. Déjeme ver a ver si es el 27. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Miren, iglesia, Samuel fue el hombre que fue porque su madre oraba. Si a alguien le daremos mérito por la vida de Samuel, ungió al primer rey de la nación, ungió al segundo rey de la nación. Si le daremos mérito a él por el profeta que se convirtió, tenemos que hablar claro. Tuvo la influencia de su madre. La Biblia nos dice que ella prometió llevarlo al templo para que dedicárselo al Señor. Pero no crea usted que fue que Samuel nació y ella lo llevó al templo. Según los teólogos, Samuel tenía que tener ya, era seguro pritino o era teenager cuando ella lo llevó al templo. Ya había un fundamento, ya había una base, una plataforma, esa es la palabra, una plataforma sobre la cual Samuel estaba parado. La Biblia nos dice que en ocasiones Samuel se paraba corriendo, iba donde el sacerdote Elí a preguntarle: hey, tú me estabas llamando. Yo no te he llamado. Y volvía y ocurría, y Elí le dijo: hey, cuando escuches la voz llamándote, di Jehová, heme aquí. Samuel tenía el oído afilado, pero necesitaba dirección. Necesitaba la dirección de un hombre de Dios. Pero ya tenía el don profético, ya tenía el don y la capacidad de escuchar a Dios porque lo había recibido de su mamá. Porque su mamá era una mujer que oraba. Una mujer que buscaba de Dios, iglesia. Y la influencia, pues obviamente, se le transmitió al hijo. Pero también tenemos a Eunice y a Loida, que formaron a Timoteo. Y Pablo habla de la fe no fingida de Timoteo, que la había recibido de Eunice y Loida, su madre y abuela. Están viendo, mujeres, cómo la influencia de ustedes como madre va mucho más allá de lo que ustedes creen. No tiene ningún tipo de límite. Jocabed influenció a Moisés. ¿Recuerdan? Moisés creció en el palacio del rey.
Moisés comía como comían los egipcios. Moisés hablaba como hablaban los egipcios. Pero Moisés no creía como creían los egipcios. Porque tenía la influencia de una madre también. ¿Y quién ustedes creen que crió a Jesús? Su mamá, María. Iglesia, madres, ustedes tienen una responsabilidad, pero un honor tremendo. Porque la influencia de ustedes como madre va mucho más allá de lo que ustedes creen. Si ustedes quieren hombres y mujeres de bien, que sus hijos sean hombres y mujeres de bien, alíñense con el Eterno. ¿Ustedes saben por qué? Porque la formación ocurre en lo cotidiano. La formación ocurre en el día a día. La formación del carácter no solamente es en grandes momentos espirituales que ocurre. La formación ocurre en conversaciones diarias. Todos los días, cuando yo le hago desayuno a los niños, ellos saben que tienen que sentarse en la mesa sin nada. Y hablamos de lo que ellos quieran hablar. El chiquito lo que quiere hablar de baloncesto. Pues hablamos de baloncesto, mijo. Pero allí siempre hay una lección que enseñarle. Cuando hablamos, por ejemplo, de baloncesto, le digo, mijo, pero esos atletas son muy disciplinados. Ellos no lloran cuando su papá y su mamá los mandan a acostarse a las 8 de la noche. Ellos se comen toda su comida, ¿tú sabías? Y los vegetales más. Iglesia, en lo cotidiano. A veces subvaloramos, infravaloramos el poder de la cotidianidad. De ese momentito que tienes para prepararle el lonche para que se vaya a la escuela, o de llevarlo a la escuela, o llevarlo a la parada de la guagua, es un momentito en el que tú puedes ser de influencia. Y créeme que cualquier consejo que das, aunque por más ínfimo que parezca, tiene su influencia, tiene su capacidad de redirigir. La formación ocurre en las correcciones también. Madres, y padres, tenemos que corregir a nuestros hijos. ¿Y sabe qué me decía ayer el pastor Moros? Que a veces lo vamos a disciplinar porque hacen algo, pero después nos enfriamos y no los disciplinamos, y eso es un error, y ciertamente es un error. Que tenemos que cumplir la palabra de que si vamos a disciplinar, debemos disciplinar, aunque ya no nos sintamos con el deseo de hacerlo, por el bien de ellos. Porque después le pasamos esa ambivalencia sin darnos cuenta. Hey, en lo cotidiano hay mucho poder. Hey, en lo cotidiano, iglesia, hay mucho poder. En los hábitos. Padres, madres, los hábitos. Si te pasas el día entero en el TikTok, no le reclames a él si está todos los días enfrente de una pantalla. Recuerden, tenemos que ser coherentes. Nuestros hijos saben. Mis hijos me dicen, pero tú dijiste esto, yo tengo que tener muchísimo cuidado. Pero tú dijiste esto, o tú nos enseñas esto y no lo estás haciendo. En los hábitos, en los ejemplos constantes, iglesia, allí es donde ocurre la formación. Miren, este punto es específico para madres que tal vez no tengan la realidad que otras madres tienen. Y es que Dios puede todavía levantar renuevos, levantar propósitos, aún después de grandes pérdidas. Yo sé que hay madres que no tienen la misma realidad de otras, madres solteras, madres con muchísimas situaciones. Tal vez tu historia no salió como te la imaginabas. Tal vez pues tu matrimonio terminó, tal vez hubo abandono, hubo divorcio, tal vez hubo una situación. Pero quiero, primeramente, reconocer que el enemigo puede sembrar semillas y mentiras. Y obviamente pues uno ve la realidad y uno cree que
son reales, que es cierto, que es así. Reprendan al diablo. Muchas veces, por las situaciones, obviamente, ya entiendes que tus hijos están marcados, no hay hogar, no se puede florecer, que todo se perdió. La Biblia dice, aquí es donde quiero llegar, en Job capítulo 14, versículos 7 al 9. Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciere en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. El tronco fue cortado, hay daño, hay pérdida, hay ruptura, pero la raíz aún está viva, iglesia. Y mientras haya raíz, todavía hay esperanza. Madres solteras, mientras haya raíz, todavía hay esperanza. Tal vez no tienes tu matrimonio, pero Dios todavía puede salvar a tus hijos. Tal vez la dinámica en tu hogar cambió, pero todavía Dios puede levantar una generación que le teme a Dios. Tal vez estás criando sola o criaste sola, pero no criaste sin la ayuda de Dios. Amén. Y la ausencia de un esposo no cancela la presencia de Dios. Aleluya. Mujeres. Tal vez perdiste la compañía física, pero Dios está contigo. Dios está contigo. Y Dios puede, donde parecía haber solamente dolor, Dios puede hacer reverdecer generaciones para dejar un legado que verdaderamente marque su entorno. Así que, como dice la Biblia, no te canses de hacer el bien, madre, independientemente que tu realidad sea diferente a la de otras madres. No te canses de hacer el bien, porque en su momento, a su debido momento, vas a recibir el fruto de tu cosecha, de tu esfuerzo. Madres, Dios no las ha dejado solas. Estamos aquí. Amén. Eso es motivo para alegrarnos. De que independientemente de que la realidad haya cambiado, Dios sigue siendo bueno. Amén. Dios sigue siendo bueno. Tus hijos no se van a perder. Amén. Están en las manos del Eterno. Amén. Gloria a Dios. Y lo que me lleva al siguiente punto, y Débora fue una mujer que peleó batallas espirituales y batallas físicas. Ustedes, madres, no solo nutren, ustedes también protegen, ustedes interceden, ustedes deben pelear por sus generaciones. Débora confrontó la pasividad con valentía. Cuando hay que arreglar algo en la casa, qué bueno que mi esposa no está aquí. Pero cuando hay que hacer algo en la casa, que ella me dice hoy, y pasa una semana, y pasa otra semana. Esa pasividad de nosotros. Y si su esposo es de los que se toman su tiempito, porque es que nosotros tenemos cosas que hacer, iglesia, no, mujeres. No es como que no querramos, es que estamos muy ocupados. Aleluya, mujeres, téngannos paciencia, por favor. Pero Débora, entienda bien, confrontó la pasividad con valentía. Débora le dijo a un princeso: ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve, junta a tu gente? Voy a entregar a tus enemigos en tus manos. Y aquí estás tú, esperando que se acabe de romper, qué sé yo, la bañera. Hombre, esto es para mí también, a mí me pasa, no le voy a hablar mentira. Y dice el siguiente punto, dijeron por ahí. Dice Barak le respondió: si tú no fueres conmigo, si tú fueres conmigo, yo iré. Pero si no fueres conmigo, no iré. Así, ahí está. Ayúdame a cambiar la luz y ayúdame a arreglar la bañera, por favor. Pero regresando al punto, iglesia. Barak tenía temor y Débora actuó con fe. Ella, como mujer, como madre, como esposa,
como líder, como juez, impulsó al pueblo a obedecer a Dios. Y hay momentos donde, madres, ustedes tendrán que levantarse espiritualmente hablando, aun cuando otros estén paralizados por el miedo. Ustedes tendrán, madres, que levantarse para que o tus hijos o tu esposo responda al llamado. Y quiero que entiendan que las batallas más importantes son las espirituales. Ellos tenían un reto físico, pero ya Dios había hablado. Ya era cuestión de este hombre responder. Dios ya le había dicho, Débora le dice, no te dijo Jehová. O sea, ya el Señor te dijo lo que tienes que hacer. Si vamos al pasaje, se darán cuenta que hay más detalle. Ella le dice lo que tenía que hacer, dónde tenía que ir, dónde era que iban a pelear. Todo. Y ella supo confrontar la pasividad. Primeramente, metiendo a Dios en medio de la situación, mujeres, porque no hay que señalarnos, ni culparnos, ni hacernos sentir mal. Somos hombres que trabajamos bastante. Y a veces necesitamos paciencia. Porque el Señor dijo que tienes que perdonar 70 veces 7. No especificó el día, no dijo que un año. Si te faltan 70 veces 7 en un minuto, pues tú 70 veces 7 perdonas. Y la ofensa ha sido una sola. La luz del baño. Entonces, pero Débora sabiamente, iglesia, Débora sabiamente involucra a Dios en el consejo que le está dando a Barak. Y a veces es el approach, es como, a veces es el acercamiento lo que marca la diferencia de cómo uno como hombre responde. ¿Me están entendiendo? Aparte de la paciencia, mujeres, ustedes tienen, miren, en el cielo hay más mujeres que hombres. Yo estoy convencido. Sí, precisamente por eso. Padre, perdóname si no es así. Yo estoy hablando basado en lo que yo veo. Usted se fija en las iglesias, cuando hay eventos, aparte del domingo, siempre hay más mujeres que hombres. Las mujeres son más espirituales que nosotros. Mi esposa cada rato me dice, hey, tú eres pastor. Sí, son más espirituales. Entonces, mujeres, es el acercamiento, es como uno, pues obviamente no es lo que estás diciendo, es cómo lo estás diciendo lo que marca la diferencia. Y ustedes son mujeres de Dios. Amén. Las batallas más importantes son espirituales, madres. Muchas madres pelean diariamente por la salvación de sus hijos. Esa batalla es más importante que cualquier batalla que tú puedas tener. Muchas veces la batalla es que haya unidad en el hogar, que haya acuerdo en el hogar. Muchas batallas son obviamente a veces por la salud emocional de la familia, pero son batallas. Y quiero que entendamos que no es tu esposo o tu esposa. Muchas veces son las situaciones que se han acumulado y a veces respondemos basado en cómo nos sentimos. No debe ser así, pero es así porque somos seres humanos. Amén. Pero hay batallas que son mucho más importantes que aquellas que tú tienes en tu día a día, aunque no lo creas. Por eso la importancia de estar en unidad y en acuerdo con tu compañero, con tu compañera. Entonces, mujeres, madres, hombres que están acá, Dios honra la valentía espiritual. Débora profetizó que la gloria de la victoria la iba a recibir una mujer. Digan amén, mujeres. Y Dios obviamente honra a aquellos que caminan en obediencia, aun cuando otros dudan.
nosotros por naturaleza, los hombres, somos muy cuidadosos a la hora de tomar decisiones. Porque analizamos todos los escenarios posibles, ¿sí o sí? Las mujeres son muy emocionales y se avientan. Y se les da. ¿Usted sabe por qué? Porque Dios honra esa fe. Dios honra esa valentía. La batalla que ellos tenían que enfrentar, ellos no estaban en una posición de victoria simplemente, pues, vamos a decir, por números. No estaban posicionados para ganar. Ellos tenían, obviamente, al Eterno. Y gracias a Dios que una mujer se levantó y habló y dijo lo que tenían que decir. Aunque pareciera que iban a perder, pues por la fe de una mujer, esta gente hizo lo que tenía que hacer y se llevaron la victoria. Entonces Dios honra a veces esas locuras que nuestras mujeres hacen, esas decisiones que toman, porque muchas veces la hacen desde un corazón que está confiado que las cosas van a salir bien, porque Dios está con nosotros. Hombres, ¿estamos aquí? Somos muy calculadores, nada malo con ello, porque hay que ser precavidos. No estoy diciendo que dejemos de ser precavidos. Estoy diciendo que tengamos fe. Y que no solamente pensemos en que las cosas pueden salir mal, porque las cosas pueden salir bien. Y pueden salir mejor de lo que planeamos. Estamos aquí. Madres, miren, yo estoy convencido que habemos hijos que estamos donde estamos porque tenemos madres que oran. Y yo les mencioné la influencia que tuvo mi abuela, pero en mi vida la mayor influencia que yo he tenido ha sido mi madre. En mi manera de pensar, cosas que abrazo en mi corazón, las recibí de mi madre. La capacidad de ver mucho más allá de lo que tengo delante de mis ojos, lo recibí de mi mamá. A veces le dijo, yo soy hijo de mi mamá, a mi madre. Yo soy Liselot Cambero, versión hombre. Madres, ustedes tienen la capacidad de formar, instruir, guiar, dirigir, de crear. Aleluya. Madres que crean vida literalmente. Tienen la capacidad de formar hombres y mujeres que en el mañana marquen la sociedad, impacten la sociedad para bien. Es un superpoder que Dios les ha dado a ustedes, madres. Sean quien Dios les llamó que sean. Y confíen en el Dios que les llamó a esta labor tan grande y de tanta responsabilidad que es ser madre. Todo comienza primeramente con tu relación con el Eterno y obviamente, segundo, en cómo tú te conduces para con tus hijos. Pónganse de pie, por favor.